Ezequiel 12, del 1 al 2. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú que habitas de casa de rebelde, los cuales tienen ¿qué? Ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Otra versión dice: nuevamente recibí el mensaje del Señor: hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos y se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. La rebeldía no deja oír ni ver. Una persona cuando es rebelde no oye y no ve. Vea lo que hace. ¿Qué le pasó a la gallina? Ella pensó que tenía la razón, que por el hecho que ella hacía algo bueno y ayudaba a la producción, digámoslo así, con las otras gallinas, podía hacer lo que quisiera. ¿Nos acordamos de qué? Del comienzo, ¿cierto? El diablo, él se rebeló y por rebelarse, dice que cayó a la tierra, que perdió estar en la presencia del Señor, perdió todo lo que tenía allí, lo perdió y fue desechado. La rebeldía hace que nosotros seamos desechados y no oímos ni entendemos por qué eso hace. ¿A usted no creen que de pronto allí en el cielo le dirían a Luzbel, le dirían: no, es Dios el que te formó, Dios fue el que te hizo? No, pero yo tengo muchos dones, no, pero es que yo tengo muchos talentos, es que yo soy igual a Dios. Y esa idea, ¿quién se la vendió? Pues a Adán y a Eva, ¿cierto? Por eso está en nuestra naturaleza. Es algo que viene en nuestra naturaleza pecaminosa. Es algo con lo que nacemos y es algo con lo que debemos luchar. Unos más, otros menos, pero es algo que siempre está allí en nosotros. La rebelión parece ser algo muy obvio. La rebeldía, pues yo les repito, viene de mi vieja naturaleza. Se nace con ella, se convive con ella, pero cuando uno nace de nuevo, se supone que se debe morir a ello, ¿cierto? Pero se lucha, porque la rebeldía va muy ligada con el orgullo. Entonces estamos luchando, estamos todo el tiempo ahí teniendo esa lucha. Pero en el nacer de nuevo, deberíamos ser libres de esto. Pero es algo que a nosotros nos toca entender y empezar a hacer. La rebeldía es mucho más que un simple obedecer. La rebeldía es un asunto del corazón. Porque en el corazón se revelan nuestras actitudes, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sinónimos de sujeción es obediencia. Un sinónimo de rebeldía sería la insujeción, ¿cierto? La desobediencia. Entonces tenemos que mirar que hay un orden que el Señor estableció. Y si usted me acompaña a Romanos capítulo 13, lo vamos a ver. Es muy difícil, pero es algo con lo que nosotros estamos luchando todo el tiempo. Que yo lucho todo el tiempo, porque en mi naturaleza pecaminosa estaba la rebeldía, y aún el Señor, el enemigo, a veces quiere como sacarla a flote. Dice Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿a quién resiste? A Dios. Un rebelde, ¿a quién resiste? Y los que resisten, ¿qué acarrean? Condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están puestos para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno
y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar ¿qué? Sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Es que si yo hago esto me va a ir mal, es que si yo hago esto, lo otro no. Saben que si Dios ya me ha mostrado algo a mi corazón y a mi vida, por esa razón yo no lo debo de hacer. Y hay un orden. Algunos dirán, y eso le pasó al pueblo del Señor, a los cristianos, a los primeros cristianos, porque eran aserrados, porque eran decapitados, porque los fritaban en las pailas de aceite hirviendo, porque la autoridad que iba en contra de sus creencias. Si hay una autoridad que es puesta por Dios, harán lo que Dios establece. Pero en este mundo natural hay autoridades que no hacen lo bueno ni lo agradable a Dios. Y hay cosas que nosotros nos vamos a resistir porque va en contra de la palabra. Y eso era lo que hacían los cristianos. Porque ellos de pronto pensamos que eran rebeldes o lo veían así. Porque a ellos le decían, usted tiene que inclinar ante esta estatua. Usted tiene que hacer estos sacrificios. Y ellos decían, no lo podemos hacer. Porque en su palabra el Señor no lo ha dejado establecido. Y hay muchas cosas que la sociedad nos va a querer imponer a nosotros en nuestras creencias. Y ya lo estamos viendo. Todo lo que está imponiendo, pero nosotros no nos vamos a sujetar a esta autoridad porque va en contra de la palabra de Dios. Es lo único que nosotros nos podemos hacer, no rebeldes, no, porque esto no diría, ¿perdón? ¿Sí? No lo vamos a hacer porque va en contra de lo que el Señor ha dicho. Entonces, así, y es un orden que dije, que es un orden espiritual para que haya una bendición. Cuando nosotros criticamos a alguien, le estamos restando autoridad a esa persona y estamos formando rebeldía en su corazón. ¿Sabe qué hace la murmuración? Crea rebeldía en el corazón de las otras personas. Crea situaciones difíciles. Y escuchando enseñanzas, hablaba un pastor y decía, es como cuando salimos de la iglesia, nos montamos al carro y empezamos a hablar, o vamos caminando, estamos almorzando, estamos en la casa, y empezamos a hablar de la iglesia, del pastor. Empezamos a hablar de él, de un servidor o de los hermanos. Empezamos a crear esa rebeldía en nosotros y vamos creando no solo en nosotros, sino en aquellas personas que nos escuchan y en nuestros hijos. A veces pensamos que nuestros hijos, por ser pequeños, no ponen cuidado, pero ellos son un radar y ellos están escuchando todo. Y todo lo que usted habla mal de la iglesia, del pastor, de lo que se hace o lo que no se hace, va guardándose en el corazón. Y por eso él un día va a decir, vamos para la iglesia. ¿Pero a qué vamos a ir a la iglesia? Si el pastor nos saluda, tú dices que no te saluda el pastor. Que el pastor, como una vez le dijeron, él es un clasista, él solo se junta con personas diferentes. ¿A qué vamos a ir a la iglesia? Si allá dicen que la pastora es mal geniada. ¿A qué vamos a ir a la iglesia si los servidores no lo atienden a uno bien? ¿A qué voy a ir a la iglesia? Entonces, su murmuración creó una rebeldía en su descendencia y en su generación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted habla. Ahora usted va a decir, mi hija, camine para el cuarto, nos encerramos allí, descueramos de todo el mundo. Dijo, cuando María y Aarón pecaron, ¿sabe quién fue el primero que escuchó? Dijo,
pasaron, ese no había entendido nada ni sabía lo que estaba pasando, pero Dios escucha primero. Entonces, cuidado con esas sutilezas que el enemigo pone en el caminar de nuestra vida. No podemos hacerlo, no podemos hablar de nadie, no podemos hacer nada. Y eso no solo lo hacemos a nivel iglesia, sino también cuando hablamos más de la familia de alguien. El esposo habla más de la familia de él o de la esposa, o habla más del trabajo, o habla más de todo. El hablar mal acarrea sus consecuencias. Y es la inconformidad. ¿Qué tiene el rebelde en su corazón? Inconformidad. No está contento, no es una persona que esté agradecido con lo que Dios le está dando. Y le estamos enseñando a nuestros hijos que no se tienen que sujetar a nada ni a nadie. Entonces, esto es lo que están generando en ellos. La rebeldía, sabemos que nos saca de un orden social y espiritual. Y a veces es algo que estamos orando en el retiro de los jóvenes, es que el Señor rompa esa rebeldía del infierno. Porque lo que tenía Luzbel era una rebeldía y de la desarrolló infernal. Y por eso hoy en día podemos ver a muchos jóvenes que son rebeldes, no quieren entender, no quieren comprender, pero es porque el diablo lo ha puesto ahí en el corazón. Pero eso sabemos en el nombre de Jesús que eso sale, como dice la palabra, en oración y ayuno, cuando los padres se meten en la brecha por sus hijos. Hay una rebeldía abierta. Esa es fácil de detectar, porque uno le pide el favor de pronto al hijo y le dice: ay, hijo, vaya y arrégleme la cama, o que, ay, no, mamá, no quiero, yo no voy a hacer nada, yo no entiendo, yo no saco, ay, no. O de pronto le pido un favor a alguien: ay, hágame, ay, no, conmigo no cuente, yo no pienso hacer eso, a mí no me parece. Eso es algo que se deja ver. Pero ¿cuál es de aquella rebeldía que es pasiva? De esa rebeldía que es interior. ¿Y cuál es esa rebeldía? Es cuando usted le pide el favor a su hijo y le dice: ay, hijo, ayúdeme a tender la cama, o ayúdeme. Sí, mamá, ya voy, espéreme, ya voy. Pasan las horas, los minutos, y usted está así. Por favor, que me... ay, sí, ma, ya, espérame, ya voy un segundito, termino esto. ¿Pero por qué no lo has hecho? Ay, ma, pues pensándolo bien, a mí no me parece. A ti te queda mejor la cama tendida, tú me desbaratas, me dices que la tendí mal. Entonces, a mí me parece que no está bien. La rebeldía pasiva, la interior, es la que da largas y después usted va a decir: a mí no me parece. Lo voy a hacer, pero a mí no me parece. No me parece que me digan esto, no me parece lo que me están poniendo en la oficina, no me parece, no lo quiero entregar, lo voy a entregar cuando a mí quiera, cuando a mí se me dé la gana, porque eso es lo que hace el rebelde, hace lo que se le da la real gana. Eso es. Pero ¿cómo no identificar? Al abierto uno, pues uno dice: ay, ¿para qué le pido el favor? Ese chino no me hace nada, o ¿para qué le pido el favor a tal? Nunca tiene tiempo, pero por lo menos es una rebeldía abierta, que un día así el Señor lo puede transformar y lo puede cambiar y se puede convertir en una obediencia abierta. Pero ¿qué aquel que está escondido? Aquel que está en su interior, que es pasiva, que no deja nada. Un ejemplo bíblico es, claro, todos lo sabemos, y vamos al primer libro de Samuel y vamos a buscar el capítulo 15, versículo 23. Y cuando yo estaba enseñando en un discipulado, lo enseñé en segundo nivel, creo que fue este año, me gustó mucho este versículo que dice, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La Nueva Traducción Viviente dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos.
Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Quién desechó a Saúl? El rey. O sea, ¿quién salió de su reinado por desobediente? El rey Saúl. ¿Quién lo desechó? Dios. Dios desecha a los rebeldes. Dios desechó ¿a quién? A Luz Bella. Por su rebeldía, tanta hermosura, tantos dones, tanta capacidad, tanto lo que tenía, tanto dominio. A veces delegar tanta autoridad en una persona genera ¿qué? Rebeldía. Porque piensa que se está convirtiendo en el ombligo o en la última Coca-Cola. Y no lo vamos a ver solo en la iglesia, sino usted lo va a ver en su vida personal y en su vida espiritual. ¿A Samuel qué le pasó? Don Samuel se puso a hacer cosas que no tenía que hacer. A Saúl se le tocó, fue nombrado rey, y sabemos que había una guerra, ¿cierto? Y que ya estaban los días, tenían que esperar 7 días para que salir a la guerra, pero vio el pueblo que le estaba desertando, se estaba yendo, se estaba desesperando, le estaba dando miedo. Y él dijo, no, esperó el 7º día y dijo, nada que llegue el profeta, nada que llegue a Samuel a hacer el sacrificio, yo voy a hacerlo. Él se tomó una autoridad que no se le había delegado. Y fue y habló, y Samuel, ¿qué hizo? Se cogió la cabeza. Yo una vez le enseñaba eso a los servidores. Cuando uno escoge un servidor en su carne, sin ser guiado por Dios, le va a pasar a ser profeta Samuel. Se va a estar cogiendo la cabeza y va a decirle, yo por qué lo puse por acá. Pero ¿quién me mandó a mí? Si yo lo veía tan buena gente, si yo lo veía. Claro, no vio que en su corazón había una rebeldía pasiva. Y eso pasó allí. Entonces, les dije que ¿qué? Primer libro de Samuel. Pero ese no es primer libro de Samuel, capítulo 13. 13. El 15 era para decir lo que produce la rebeldía, que es tan pecaminosa como la hechicería o la adivinación. A mí me gusta más esta palabra, hechicería. Es más, porque adivinación como que suena ahí, pero la hechicería Dios la aborrece. Así como aborrece Dios la hechicería, la adivinación, aborrece la rebeldía. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 10, dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo que me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije mí mismo, hagamos el sacrificio. ¿Eso qué tiene de malo? Hagámosle. Eso aquí yo soy el rey y como rey yo puedo hacer lo que yo quiera. Descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová y me esforcé. El rebelde piensa que está haciendo las cosas bien, pues ofrecí holocausto. Yo hice lo que hay. A ver, profeta, a ver, ¿por qué no me bendice? Yo le ahorré un trabajito. No, nosotros no le ahorramos trabajos al Señor, y lo que Dios nos ha delegado es lo que nosotros debemos hacer. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Ay, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no
has guardado lo que Jehová te mandó. Él no tenía nada más sino que reinar, ir a la pelea, ya tenía lo que sabía. Pero nosotros a veces hacemos cosas que no se nos han dicho. Y ahí vienen las consecuencias. Características de un rebelde. Primera, el rebelde siempre busca excusas. Y lo vimos, ¿no? Lo acabamos de leer en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 10. Piensa en tu esfuerzo espiritual. Entonces, como yo oro, como yo ayuno, como yo me congrego, como yo hago, como yo, ese yo lo está haciendo es en su carne. El rebelde todo lo hace en su carne. Y lo hace a veces a escondidas. ¿Usted cree que la rebelión Dios lo sabía? Pero el enemigo todo lo hizo allá. Venga, Margarita, venga, hermano, venga, usted me ayuda. Y empieza a buscar los carentes y empieza a armar su rebelión. Y como pensamos que como estamos en la presencia de Dios, que como estamos, eso nos da autoridad. No, el Señor no ha delegado, por eso no viene autoridad. La oración fortalece su vida, el ayuno le ayuda a doblegar la carne, el congregarse nos aviva la fe, pero eso no significa que a usted le dé autoridad para tomar decisiones que Dios no le ha dado y que tampoco una autoridad le ha delegado. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces nos creemos tan espirituales como don Saúl y resultamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado. Se hacen cosas a escondidas del pastor, no cuenta con la opinión del pastor, se van a seminarios, hacen cursos, hacen cosas y no dicen, pastor, ¿usted le parece bien esto? Pastor, ¿usted qué opina? Hablo además de los servidores. El pueblo está aprendiendo. Pero los servidores, los que están sujetos a la autoridad de él, empezando desde este pechito en adelante, tengo que, Negrín, a mí me gustaría hacer esto, me dice, oremos más, esperemos, o no me parece, o si me gusta, o algo. Pero yo no voy y llego, no, Negrín, estaba en el seminario más chévere de liberación, usted no. ¿Por qué lo he escuchado? ¿Por qué lo he visto en este lugar? Porque lo he escuchado de otras iglesias. Cuando nosotros íbamos a ir a otro lado a congregarnos, íbamos al Pastor Manuel y decíamos, Pastor Manuel, queremos ir a tal iglesia. ¿Podemos ir? Él nos decía sí, o nos decía no, o nos daba su opinión. Pero no hacíamos lo que a mí. Hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero su camino es final. ¿Usted no sabe dónde se va a meter? Y puede venir un espíritu de confusión, porque la doctrina o la enseñanza de ese lugar puede ser diferente a la que nosotros estamos implantando. Entonces, eso va a confundir, eso va a alimentar más su rebeldía. Entonces, el pueblo está pendiente, pero los servidores de esta casa sí deben de contar con la autoridad del pastor. Si no lo hacen, rebelde está. Y usted ya sabe. Dice que el rebelde no le dice ni oye ni entiende. Uno que tiene que hacer, orarle al Señor para que Dios le hable. Y si le entiende. Dice, dijo Samuel, locamente, por eso es que locamente somos disciplinados, no, locamente nosotros hacemos y el Señor en el camino nos ajusta y Él sabe cómo hacer. Empezó Samuel a ¿qué? A justificar, ¿cierto? En el versículo 11, él empezó a justificarse. Pero si yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Sí, para usted, pero para Dios y para la autoridad que Dios delegó. ¿Usted cómo cree que se sintió el profeta Samuel cuando llegó allí y encontró que él estaba haciendo cosas que no debía hacer? Le dolió. Samuel lloró y lloró mucho por Saúl, hasta que un día Dios le dijo, ¿sabe qué? No llore más. Aquí, y ya se lo había dicho,
le dio una palabra de ciencia, le dijo, ya, sabiduría, ya voy a poner otro rey, uno conforme al corazón de Dios. Va a ser un príncipe. Dios ya sabía, se lo había puesto en el corazón. Y a veces, por nuestra rebeldía, somos quitados y Dios pone otra persona. Dijo Saúl, me esforcé, ¿cierto? A los ojos del pueblo, a los ojos naturales, estaba haciendo las cosas bien, ¿cierto? Pero a los ojos del profeta, a los ojos espirituales, estaba haciendo todo mal. Solo el que tiene discernimiento espiritual entenderá la naturaleza del rebelde. Nada más el que tiene discernimiento espiritual va a saber si esa persona es rebelde o no. Porque como el rebelde ni oye ni entiende, está bien. Y como hace las cosas bien, porque usted que cree, lo hacía súper bien. Por eso fue que él se vanaglorió, porque lo hacía excelente. Pero el profeta sabía que estaba mal. El pueblo, que le dijo, bien, chicos, que va bien, siga así, que así va bien. Solo el que tiene discernimiento espiritual podrá identificar un rebelde, nadie más. Y por eso a veces las personas no lo entienden a uno. Pero pastora, pero pastor, si él hacía, si él ponía, si él quitaba, si ella hacía, si ella decía, si ella oraba, ministraba, sí, pero eso como es espiritual, se discierne. Entonces hay cosas que otras personas no van a discernir, sino los espirituales. Como dice Hebreos 5:14, que la madurez espiritual es la que ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué necesita decirle al Señor? Que le dé discernimiento espiritual. Porque como es pasiva, el abierto, vuelvo y repito, se ve, pero el pasivo, ¿usted cómo lo identifica? Solo el que tiene ese discernimiento espiritual lo va a poder entender esa naturaleza rebelde. Segundo, se gana rebeldía con los años. Qué triste saber que la rebeldía se gana con los años, con el conocimiento. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, fue el que vino la guerra y fue lo que hizo él. Dijo, yo ya sé, este tejemaneje, yo me lo conozco como la palma de mi mano, eso no tiene nada que ver. Mire cómo el corazón nos va a engañar. Cuanto más palabra conozco, pues me puedo decir, no, a mí no me parece, pastor, mira, pastor le dice con la palabra y dice el otro, no, pastor, pero mira que acá dice la palabra esto y aquí esto y lo otro. No. El rebelde nunca va a entender lo que se le está diciendo, porque el rebelde tiene orgullo. El orgulloso nunca le gusta que lo corrijan. A mí me choca equivocarme y me choca que me corrijan. Por eso trato de hacerlo, pero no me las gano todas. El Señor no me deja, porque si no, imagínense cómo sería este pavo real aquí ufanándose. Digo, el pavo real, eso saca sus plumas, se ve todo hermoso y no, wow, y ese pavo real no se las ve. Pero dice que cuando se mira los pies, las patas, se le baja el plumaje. Las patas. Yo no me había dado cuenta que las patas de un pavo real son feas. Menos mal, porque ¿qué tiene que hacer el pavo para que se le baje? Inclinarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que se nos baje el esplendor? Inclinarnos delante de Dios. Entonces, eso pasa, lo ganamos con los años, ¿cierto? No se les puede llamar la atención, se molestan, se empiezan a volver, ¿qué? Susceptibles, delicados. Saúl no quería herir al pueblo, porque el pueblo le estaba desertando. ¿Sabe qué hace un rebelde? El rebelde puede hacer pecar a un siervo de Dios. Y quitar la bendición. Se la quitó a Moisés. La rebeldía del pueblo le quitó la bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que golpeó 2 veces
pequeña, la roca, le dijo una, por eso, por no obedecer, perdió la bendición. A Saúl, ¿qué le pasó? Por obedecer al pueblo, por satisfacer al pueblo, por agradarle al pueblo, perdió una bendición. Y si los siervos de Dios quieren agradarle al pueblo, van a perder su bendición. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿prefieres agradarle a Dios o prefieres agradarle a nosotros? Digo, yo mejor le agrado a Dios, que Dios me ayuda y Él tendrá cuidado de mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El rebelde puede hacer pecar a un siervo de Dios y quitar la bendición. El Moisés le pasó. Por eso, el pastor o la autoridad que quiera agradarle a un rebelde pecará y perderá su autoridad. Para Saúl era injusto la decisión de Dios, ¿o no? Pero se salió de un orden, de una línea, de lo que estaba establecido. O si no, aquí todos mandaríamos, todos gobernaríamos, en la casa cada uno haría lo que se le diera la gana, pero no, Dios dejó establecido límites y autoridades. Tercero, el rebelde se puede convertir como en hiel, y la hiel es veneno. Y eso se forma gota a gota. La rebeldía no nace de la noche a la mañana. La persona rebelde tiene raíces de amargura. El rebelde tiene heridas y es impaciente. Versículo 11 del capítulo 13. ¿Qué hizo? ¿Qué produjo que Saúl hiciera el sacrificio? Su impaciencia. Eso hace. Cuando nosotros somos impacientes, cuando queremos ya las cosas, queremos ya nuestra bendición, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces, dice que el rebelde tiene raíces de amargura, tiene heridas y es impaciente. El rebelde hace como él quiere, y como hace como él quiere, se conecta a la voluntad del diablo. Piensa que se aprovechan de él. Cuando el rebelde no mejora su actitud, ya no se puede contar con esa persona. Y uno da una oportunidad y ora, y tienen como esos tiempos de mejoría. Y tratan de mejorar y uno lo ve y dice, uy, no, sí, ya están cambiando, están conectados. Pero como eso es de cuidado de todos los días, porque el corazón es engañoso. Entonces, si la persona se descuida y deja volver a contaminar su corazón, la rebeldía que va a hacer va a volver a florecer. Yo estoy predicando lo que dice la palabra. Dice, el rebelde no tiene perdón de Dios, a no ser que se arrepienta sinceramente. Éxodo 23. Éxodo 23. Uno dice, no, pero ¿cómo así que nos van a condenar? Si nosotros sí somos perdonados, si somos lavados, si yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, yo me voy para el cielo, Sí, eso pensaban los viejos. Y estaban en el cielo. Pero no corrigió algo en su vida y contaminó a otros y guácate. Se fueron al infierno. Mentiras, se vinieron aquí. Éxodo, ¿qué? 23, versículo 20. Dice el ángel de Jehová, enviado para guiar a Israel. Dice, versículo 20, he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. ¿No qué? Porque él no perdonará, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Sí ve lo que dice ahí? Que si nosotros no obedecemos
al Señor, no va a haber bendición, no va a haber nada de esto. Dice, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Ya sabemos lo que el Señor no perdona. El rebelde es mal geniado. Es eso. En su interior no tiene. El rebelde puede ser mal geniado, usted lo ve. Pero no necesita de gritar ni ser grosero. A veces son tan sutiles y tan delicados para herirle el corazón a una persona. Manejan una con misericordia. Ay, es que pobrecito yo, pastor, si usted me entendiera. Y uno, a veces, yo le decía, hablando con el pastor y con otra hermana que yo tengo, yo le decía, no, el diablo nos puso miedo ahí, bobo, tonto. Cuidado le decimos, cuidado le hacemos, es que le herimos, es que le ofendemos. Y yo me di cuenta de esa mentira, le dije, eso es una mentira del diablo que ha puesto en nuestras vidas para tener miedo. Y nosotros no podemos tenerle miedo, ni podemos acolitar lo que está haciendo. Nos da autoridad. El miedo nos resta autoridad. ¿Qué puede hacer una persona en rebeldía? Atemorizar a otra, poner miedo, infundir miedo. Y si uno no tiene sus sentidos espirituales abiertos, ahí le va a dar vueltas. Pero es el Señor el que lo hace entender, el que lo abre a su tiempo. Entonces, Él es muy sutil para sacar su veneno. Es desconfiar a la persona y viene acompañada de resentimiento. Y cada vez esta persona va creando una defensa más fuerte. La rebeldía crea insatisfacción. O la rebeldía es insatisfacción. El rebelde no obedece órdenes claras, las obedece a su manera, hace lo que quiere, hace lo que le parece. Dice que el rebelde maneja una palabra que me gustó, uno estaba escuchando la enseñanza y me gustó esta, y decía presunción. Entonces, la presunción es una estructura que Dios no nos pidió. ¿Qué es la presunción? Es engreimiento, es vanidad, es fama, entre comillas. Entonces, cuando nosotros somos servidores en la casa de Dios y Dios empieza a usarnos y empezamos a ganar una autoridad, y bueno, repito, entre comillas, ganamos una fama, ¿qué vamos a querer hacer? Mantener esa fama. Entonces vamos a sentirnos vanagloriosos porque el Señor nos usa, pero entonces yo no me puedo descuidar. ¿Qué le pasó a los falsos profetas? Usted lee Ezequiel 13 sobre los falsos profetas. Ellos tenían una fama y tenían que permanecer en ella. Entonces empezaron a profetizar mentira. Y decían que hablaban de parte de Dios, pero no hablaban de parte de Dios. Porque la fama, la vanagloria, es la que nos va a tener ahí. Eso hace que crezca en nosotros esa vanidad. Trabajamos entonces ¿para qué? Para mostrar el ministerio. Y ese es el problema, porque nosotros no mostramos el ministerio. Dios es el que se muestra a través de nosotros. Entonces ahí está la dificultad. Cuando usted quiere mostrar en su ministerio, es que yo si hago, a mí el Señor me usa, yo tengo, no tengo, me pongo, me quito, a mí me sigue. No le sirve, porque usted le está robando la gloria a Dios. Y lo único que usted está levantando es un castillito de naipes que el diablo le va a hacer desbaratar en el tiempo que usted menos piense. Saúl y el pueblo hebreo murieron como la gallina. ¿Se acuerda de la gallina? Murió descabezada porque ella pensó que era indispensable que los mejores huevos que se ponían en la granja eran los de ella. Eso piensa el rebelde. ¿Sabe qué no existe en el rebelde? Amor. No existe 1 Corintios 13 en él. Porque no tiene amor. ¿Sabe por qué? Porque busca lo suyo.
porque es fantasioso, porque se envanece, porque busca lo suyo, porque se evita, porque guarda rencor. Es todo opuesto a 1 Corintios 13. Y el rebelde no cumple y no quiere 1 Corintios 13. Nos estará hablando el Señor de lo que es la mansedumbre. Dice, son las bienaventuranzas, ¿no? El viernes en el ayuno, el Señor nos confirmaba esta palabra a través de la boca de Lucy y me daba otro discernimiento en el ayuno del viernes. Entonces le dije Mateo 5:5, ¿cierto? Mateo 5:5 dice, bienaventurados, ¿qué? Porque ellos recibirán la palabra bienaventurado. Dice que 3 veces feliz, 3 veces bendecido, 3 veces, imagínense una bendición 3 veces ahí. El versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la persona que tiene la mansedumbre son dueños de sí mismos y van a ser siervos de sus semejantes. Amén. Y ahí sí va a desarrollarse 1 Corintios 13. No es envidioso, no busca lo suyo, no es jactancioso. Filipenses 2:13. Y esta palabra, Dios mío, no, entre los más años pasa, gracias al Señor que me enseñó. Yo siempre decía que Dios es el que pone el querer como el hacer, ¿cierto? Yo no oraba y el Señor, tú pones el querer como el hacer, pero no es así. Yo el viernes estaba ahí sentada y dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Poner aquí este vaso, lo pongo ahí. Pero el significado de producir es diferente. O sea, Dios no va a poner en mí, va a decir, toma, tenga la misericordia, sea manso, tenga todo. Todo no. Dice que se produce. ¿Y qué se produce? Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Otra versión dice, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él no pone, Él no dice, tomen, chuna, ahí les mando. No. Es el que produce, y producir es brotar, reverdecer, retoñar, es ser efectivo, es obrar, es operar. Pero sabe que eso no lo hace solo Dios, sino yo y Él lo hacemos. O sea que la persona que quiera desarrollar la mansedumbre en su vida tiene que ir al Señor para que le ayude. Y en medio, o sea, con la ayuda del Espíritu Santo, lo va a desarrollar en nuestra vida. Eso no nace de la noche a la mañana. Eso no es, Señor, vendrán dificultades, vendrán situaciones donde Dios le va a ayudar a que usted desarrolle esa mansedumbre. Él la produce junto conmigo a través de su Espíritu Santo. Porque qué bueno sería, Señor, ponme esa mansedumbre, pónmela. Trabajemos, hagámoslo. Él crea algo en nosotros. Él realiza esa labor en nosotros. ¿Para qué nos hacemos los tontos en discutir por estas cosas? Cada uno tiene cosas dignas y distintas de admirar. Lo que ocurre es que nunca nos conformamos con lo que somos. No es lo que yo quiera, no es lo que Dios quiera, no es lo que a mí me parezca que Dios ponga en mi vida, no. Cada uno tiene algo diferente y debemos respetar
y trabajar en bien común. Si nosotros no dejamos que la mansedumbre se desarrolle en nuestra vida, no lo vamos a hacer. Se produce a través de la oración. Saúl tenía vida de oración. Solo uno lo ve al comienzo que profetizaba, ¿cierto? Pero después, nunca se dice que el cántico de Saúl, que la presencia que estaba en Saúl y todo, no. Pero David sí permanecía en la presencia del Señor. En el libro, los salmos, la mayoría son de David, porque era un hombre que estuvo en la presencia de Dios y fue desarrollado en su vida con la mansedumbre. Y en esta mañana, usted debe decirle al Señor que no la ponga, sino que la produzca, que la trabaje en usted, que usted está ahí para que Él lo haga. La rebeldía produce enfermedad. La rebeldía produce amargura, dolor, tristeza. Recuerde que es veneno. ¿Y el veneno qué hace? Mata. Así que yo le invito a que se ponga de pie.